Hola preciosos, ¿cómo están? Soy Katherine VIP. Estoy esperándolos para que pasemos un rato inigualable. Besitos. Laura Ovalle era una atractiva mujer colombiana que emigró a México buscando mejores oportunidades y rápidamente comenzó a cumplir sus sueños. Sin embargo, en agosto de 2019, su rostro colmó los titulares de la prensa y estuvo en todos los noticieros, pero no por la razón que Laura y los suyos hubiesen querido. El misterioso crimen pronto reveló los secretos de esta mujer, desatando polémicas insospechadas. Te invitamos a ver este caso hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. El caso de Laura Ovalle Quintero. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. Si eres fan de los casos criminales y la investigación policial, te sugiero que compres el libro En el laberinto de sombra, ya disponible en la versión de tapa blanda e ebook en Amazon. Encontrarás el enlace en la descripción de este video y en un mensaje fijado. Laura Cristina Ovalle Quintero nació el 4 de mayo de 1988 en la ciudad de Ibagué, la capital del departamento de Tolima, al oeste de Colombia. Fue la única hija de Liliana Quintero y su esposo, cuyo nombre no ha trascendido. Poco después de su nacimiento, los padres de Laura decidieron trasladarse a Medellín, la capital de la montañosa provincia colombiana de Antioquia. Allí, en medio del noble clima de aquella ciudad, donde además vivía buena parte del resto de sus allegados, la infancia y más tarde la juventud de Laura transcurrieron llenas de amor, al cobijo de las reuniones y fiestas con los suyos, en un entorno donde el trabajo y las cosas sencillas eran lo más importante. Desde siempre, tanto a la madre como a la hija las unió un estrecho vínculo y a pesar de las dificultades económicas que enfrentaban en su hogar, Liliana destacaba como una mujer fuerte, capaz de hacer cualquier cosa para que a Laura no le faltara lo indispensable. A la larga, la joven demostró haber heredado una actitud similar de ella, pues si algo distinguía a Laura era su actitud positiva y su determinación inquebrantable para alcanzar sus metas. Así, en sus tempranos 20, sus allegados la describían como una persona con muchos ideales, muchos planes, en donde el más importante era consolidar su propia familia y, en suma, con unas inmensas ganas de vivir su vida a pleno. Gracias a su belleza, carisma y pasión por la moda, con el paso del tiempo Laura comenzó a trabajar como modelo para ayudar a los suyos a salir adelante. A medida que fue ganando confianza en ese mundo y a disfrutar de ser el centro de atención, comenzó a soñar con llegar más alto. Sin embargo, pronto comprendió que las ganancias no eran suficientes, de modo que comenzó a hacer otros trabajos paralelos. Así, dueña de una energía envidiable que la hacía parecer invencible ante las adversidades, Laura consiguió salir a flote en aquel contexto difícil. A mediados de sus 20 años, se enamoró perdidamente de un chico que, además de carismático y maduro para su edad,
parecía reunir todas las cualidades para convertirse en el padre de sus hijos. Y en efecto, después de unos meses de relación, la joven pareja recibió la noticia de que estaban esperando a su primer hijo. Resultó ser una niña y en el primer instante en que la tuvo en brazos, Laura sintió que finalmente estaba construyendo la vida que siempre había soñado. Pero no solo eso, sino que tuvo la certeza de que de ahí en más, y al igual que su madre, debía hacer todo cuanto fuese necesario para que esa pequeñita tuviese el mejor futuro posible. Algún tiempo después, mientras su hija crecía sana y rozagante, Laura, con el mayor de los esfuerzos, logró llevar adelante un negocio de aceites y lubricantes automotores. Pero a la par, su relación de pareja comenzó a deteriorarse y a pesar del amor que alguna vez compartieron, las diferencias personales y las presiones externas hicieron que decidieran separarse. La ruptura fue difícil para ambos, pero por el bien de su hijita lograron mantener una relación que, a decir de todos sus allegados, era excelente. Aún así, Laura no podía quitarse de encima la sensación de que, allá afuera, en algún lugar desconocido, podrían estar aguardando mejores oportunidades, tanto para ella como para su niña. Fue así que, tras mucho pensarlo, en 2017 tomó la difícil decisión de partir a otros rumbos, y el destino elegido fue la Ciudad de México. Y entonces, con todo el dolor del mundo, dejó a su hija con el padre. Ya en su nuevo destino, Laura se abocó de lleno a tratar de impulsar de nuevo su carrera como modelo, un rol que, además, compaginaba con una incipiente carrera de influencer en redes sociales. Sin embargo, al margen de aquel fuerte deseo de conectar con su pasión del pasado en las pasarelas, la realidad fue mostrándole que no todo era del color rosa que ella imaginaba. De tal modo, su situación económica no era la mejor y no le alcanzaba para ayudar a su familia en Medellín. Fue así que, en el camino, se le presentó una opción más rentable. Desde entonces, Laura comenzó a trabajar como dama de compañía. Para ello, la joven se anunciaba en distintos sitios web para adultos y también a través de su cuenta personal en una red social. Allí Laura se describía como una muñeca latina muy dulce, angelical y femenina. Gracias a su vibrante personalidad y enorme atractivo, a Laura pronto le comenzó a ir de maravillas en el oficio, pues en su mayoría sus clientes eran hombres poderosos o al menos de buen pasar económico. Además, a todas luces, resaltaba que era una mujer inteligente, amable y muy hábil socialmente, todas cualidades que ella procuraba potenciar con una admirable tenacidad en el gimnasio. Como consecuencia de ese esfuerzo, sumado a sus dones naturales, el éxito para Laura fue haciéndose más que evidente. Ella, en tanto, mantenía el contacto con su familia, especialmente con su madre y con su hijita, a quienes enviaba dinero y extrañaba con toda su alma. En 2018, con 31 años recién cumplidos y una solvencia económica que ni en sus mejores sueños llegó a vislumbrar, Laura se mudó a un precioso apartamento que quedaba en el lujoso edificio ubicado en un exclusivo sector de la ciudad. Pero lo más importante a la hora de decidirse por alquilar allí, al menos para Laura, fue que el edificio contaba con 8 guardias de seguridad que custodiaban permanentemente el inmueble, así como numerosas cámaras de vigilancia y un protocolo muy intrincado a la hora de dejar pasar a personas no residentes del lugar. Y es que, a decir de una de sus amigas más cercanas de Laura, para la joven era sumamente importante la seguridad a la hora de ejercer su trabajo. En numerosas ocasiones, de hecho, le mencionó a esta amiga que no le gustaba ir a hoteles con los clientes, ya que le resultaba inseguro y le daba miedo que algún día
uno pudiera hacerle daño. A partir de ese momento, Laura comenzó a recibir a sus clientes en la comodidad y la intimidad de su nuevo hogar, según lo especificaba en sus perfiles. Incluso en sus redes sociales solía publicar videos de manera de hacer que estos se sintieran también más en confianza con la propuesta. En principio, las cosas marcharon de maravillas para ella, tanto que a diario agradecía a su buena fortuna y su coraje para haber puesto distancia con su amada familia en pos de una mejora significativa en su vida. Pero en paralelo, a sabiendas de que la dicha no era completa sin los suyos, el 19 de agosto de ese año, Laura decidió seguir a su corazón y en un arrebato compró boletos de avión para viajar a Medellín un par de días más tarde. La idea era, por supuesto, visitar a sus padres, pero lo más urgente era celebrar el cumpleaños número 6 de su hija, a quien planeaba llegarle de sorpresa. Pero eso no fue todo, pues como regalo para su madre y su padre, la joven les compró a ellos boletos para que la acompañaran a su regreso a México, pautado para el 29 de agosto. En la noche del martes 20 de agosto de 2019, Liliana llamó por teléfono a su hija y le preguntó qué hacía, a lo que Laura le contestó que estaba preparándose para bajar al gimnasio. A su madre le sorprendió que, siendo la hora que era, en vez de estar cenando o alistándose para dormir, su hija tuviera fuerzas para ejercitarse, y así se lo hizo saber. Pero Laura le recordó que no pasaba nada, pues dado que el gimnasio estaba en el mismo complejo de apartamentos y no le quitaba demasiado tiempo ir y cumplir con su rutina, que además era algo que la hacía sentir relajada y feliz. Mientras madre e hija hablaban de todo y nada, se ponían al día y confesaban que ambas estaban contando las horas para su próximo reencuentro. A Laura le entró entonces otra llamada a su celular. Tal y como la misma Liliana ha relatado, ella pudo escuchar que su hija le decía a otra persona que pensaba que era un tal Junior. Acto seguido, Laura volvió a dirigirse a su madre y le dijo que tenía que cortar, que en un rato volvía a comunicarse con ella. Cuando le entró una llamada, ella contestó y dijo: sí, Junior. Y entonces no sé qué le contestó la persona y ella dijo: pensé que era Junior. Y dijo: bueno, listo. Entonces me dijo: mamita, más tarde te llamo. Y yo le dije: bueno, hijita, estaré pendiente. Pero en las horas siguientes, Liliana no tuvo más noticias de su hija y por más que intentó contactarla, fue inútil. Al día siguiente, miércoles 21 de agosto de 2019, a eso de las 8:20 de la mañana, la empleada de servicios generales del inmueble se disponía a comenzar su jornada laboral, pero al abrir la puerta del apartamento de Laura, la mujer se topó con una escena que jamás imaginó presenciar. Allí, cerca de la puerta, estaba la chica tirada en el piso boca abajo y semicubierta con una sábana. Su torso parecía estar descubierto y en la parte inferior asomaba un pantalón oscuro. En un principio, la empleada creyó que la inquilina se había desmayado, tal vez tras darse un golpe o resbalarse a causa de un accidente doméstico. De igual manera, la mujer llamó enseguida tanto a una ambulancia como al personal de seguridad del edificio. Sin embargo, muy poco después, una vez que los paramédicos estuvieron ante Laura, comprobaron que, por desgracia, ya no había nada que hacer para salvarla. Las autoridades no tardaron en presentarse en la escena y, según dejaron asentado en el reporte, el cuerpo de la joven presentaba múltiples golpes, pero uno en la cabeza habría sido el que le causó la muerte. Asimismo, y de manera preliminar, los detectives concluyeron que el atacante o los atacantes eran desconocidos. Otro detalle que capturó su atención fueron unas manchas rojizas junto a la mesa del comedor que, al fijarse mejor, parecían ser huellas de un tercero.
la Fiscalía no tardó en abrir una carpeta de investigación con carátula de feminicidio, y casi a la par, la noticia de la tragedia se difundió a gran velocidad, por lo que los medios de comunicación del país informaron sobre los pocos detalles que se manejaban hasta el momento. Aunque ninguno de los vecinos del edificio tenía una idea clara de lo que había ocurrido, aquella mañana todos quedaron en shock. En principio, por el suceso en sí, pero también ante el hecho de que ni siquiera las estrictas medidas de seguridad del lugar hubiesen podido impedirlo, lo que los hizo sentir expuestos y vulnerables. Por lo demás, ninguno de ellos parecía haber visto salir a ninguna persona del apartamento de la joven. Mientras tanto, en la prensa y en las redes sociales se difundió la fotografía del pasaporte de Laura, al igual que su número de cédula para que sus familiares en Colombia supieran de lo sucedido. Al operativo se sumó también la embajada de ese país en México. Pese a ello, en el primer momento que la información llegó a manos de las autoridades y a los medios de comunicación colombianos, solo hubo silencio. Nadie manifestó conocerla, lo que generó un aura de misterio en torno al caso. Hasta que, finalmente, un tío de Laura vio el horrendo titular y la foto de su documento le reveló la tragedia. La primera reacción de Liliana al enterarse fue pensar que se trataba de un error. No tenía ningún sentido, por más que llevara horas sin saber de ella y preguntándose qué le podría haber pasado. Luego, cuando comprendió que era cierto, no podía sacarse de la cabeza la idea de cuán injusta era a veces la vida. Ella, que desde ya se imaginaba de nuevo al lado de su única hijita, su razón de ser y la luz de sus días. Pero la cruda realidad se impuso, de modo que, con el corazón destrozado, Liliana y su esposo debieron hacer frente al problema de la distancia, lo que implicaba gestiones para poder repatriar el cuerpo de Laura. Pues si bien la Cancillería estaba al tanto e incluso estaba pendiente de la investigación, era a los familiares a quienes correspondía tramitar la repatriación de los restos. En declaraciones a un noticiero local y visiblemente conmovida, Liliana aseguró que las autoridades mexicanas aún no se habían contactado con ella y pidió que se hiciera justicia. Posteriormente, una vez que fue contactada por medios de comunicación mexicanos, Liliana expresó su consternación ante lo que consideraba un avance inexplicable de la violencia en contra de las mujeres a nivel mundial. Por favor, que estén más pendientes, qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando en todas partes con nosotras las mujeres. Además, en un pedido desesperado, la madre de Laura se dirigió al entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que la ayudara a repatriar el cuerpo de su hija. Según aclaró, ella y su esposo buscaban la manera de adelantar su viaje con facilidades de pago, pues cambiar la fecha del boleto de avión requería de una suma considerable de dinero. Yo le mando el mensaje al licenciado Andrés Manuel López Obrador para que por favor me colabore con la ida de acá de Colombia allá a México para poder estar con mi hija, repatriar el cuerpo de mi hija. Pero de su intervención ante las cámaras de televisión surgió también un dato sumamente revelador y que solo ella conocía. Fue cuando Liliana contó sobre la última llamada que mantuvo con su hija y sobre la extraña interrupción que le puso fin. Para la madre, que así lo hizo saber públicamente, la persona que se comunicó en ese momento con Laura era también, muy probablemente, la última persona que vio con vida a su hija. En ese sentido, dijo estar convencida de que hallar a los responsables del crimen era posible si se revisaba el registro de llamadas de Laura y las grabaciones de seguridad del edificio donde ella vivía.
El testimonio de esta madre ante los medios no solo causó un gran impacto en los espectadores, sino que llegó también a oídos de la empresa con la que planeaban viajar a México, que a su vez decidió hacer el cambio de fecha de los pasajes sin ningún costo adicional. Como resultado, la familia aterrizó en la Ciudad de México el 22 de agosto de 2019. En ese contexto, además, a fin de que el caso no quedara impune, la familia autorizó a una asociación colombiana en México para que publicara tanto la fotografía de Laura como la de su pasaporte. Mientras tanto, la investigación parecía avanzar con notable celeridad y en ese proceso, la policía de la Ciudad de México se abocó a la tarea de verificar una a una las cámaras de seguridad públicas ubicadas en las zonas aledañas al inmueble. Entretanto, el viernes 23, a 48 horas de los sucesos, un nuevo dictamen en el caso cambió sustancialmente la primera versión en torno al crimen. Ese día, el Instituto de Ciencias Forenses reveló que, de acuerdo con los análisis forenses, el deceso de Laura fue causado por un impacto de bala en la cabeza. Por lo demás, el informe especificó que la mujer no sufrió ni golpes ni agresiones de ningún otro tipo y que al momento del hallazgo de sus restos llevaba alrededor de 20 horas sin vida. Sin embargo, mientras los familiares llevaban adelante los trámites necesarios para la repatriación del cuerpo de Laura, los investigadores se hallaban sin pistas claras que pudieran acercarlos a su resolución. En vista de ello, se abocaron a entrevistar a los allegados de la joven, así como a sus vecinos en el complejo de apartamentos. De las primeras declaraciones, no obstante, surgieron pocos datos. Así, una amiga de Laura comentó que la había visto justo antes del crimen cuando la visitó en su casa. Pero aparte de charlar de sus intimidades y de la inmensa expectativa que tenía sobre su ya inminente viaje, la velada había transcurrido con total normalidad. A decir de la chica, no hubo revelaciones fuertes por parte de su amiga, algo, digamos, que hiciera pensar en que se sintiera perseguida o al menos hostigada por alguien. Al contrario, la amiga declaró que al despedirse la dejó viendo televisión. En cuanto a los vecinos, ninguno de ellos había escuchado peleas en el inmueble que alquilaba Laura. Pero considerando la gran dimensión del complejo y la separación entre un departamento y el otro, ese detalle no le dijo mucho a los detectives. Por lo demás, ninguno llegó a imaginar o siquiera a atinar un motivo para que Laura fuese atacada de semejante manera. No fue sino con el transcurso de la investigación que los habitantes de la torre de apartamentos conocieron lo que hasta ese momento ignoraban, y era a lo que se dedicaba Laura. La confirmación de cómo se ganaba la vida la mujer no tardó en llegar a la prensa, y como resultado, más temprano que tarde, se reveló y expuso la cuenta en redes que usaba a tal fin. A partir de allí, la polémica estuvo a la orden del día, pues si bien algunos medios fueron respetuosos con ella, otros no tardaron en desacreditarla por ese motivo, llegando incluso a sugerir o justificar que su final abrupto y violento se había debido a su actividad. En el proceso fueron rescatados y divulgados los videos que ella grababa para ofrecer sus servicios e invitar a diversos caballeros a concurrir a su apartamento, lo que a su vez dio de qué hablar en ciertos sectores, aparentemente más enfocados en la sugerente ropa en la que posaba Laura que en el cruel destino que le había tocado a manos de una o más personas que seguían en libertad. Aunque dichos medios recibieron muchas críticas por la sobreexposición irrespetuosa a la que sometieron a la joven, los mismos no tardaron en señalar que gracias a estas imágenes se pudo confirmar que ella prestaba sus servicios en su casa, de allí que fuese razonable suponer
que quienquiera que fuese el culpable, muy probablemente había sido su cliente. Por su parte, Liliana salió a dar la cara por su hija y tras aclarar que ella no estaba enterada del supuesto oficio de esta, mencionó que tampoco las autoridades se lo habían confirmado. En todo ese tiempo, según dijo, dio por sentado que Laura había sabido llevar con éxito la misma carrera comercial que ejercía en su país natal. Luego, además de destacar la condición de legalidad de la estadía de su hija en México, Liliana hizo un llamado a la población y a la prensa para dejar de hablar sobre lo que hacía o no hacía y en su lugar concentrarse en la urgencia de dar con el culpable. A su vez, los vecinos también manifestaron sentirse dolidos por la información difundida sobre Laura, a quien describieron como una persona muy linda y amable y en suma como un ser humano, lo que a su juicio no le daba derecho a nadie para descalificarla por su trabajo. Mientras tanto, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México ofreció una rueda de prensa en la que se mostró optimista con respecto a la investigación. En ese sentido, dijo que los investigadores ya tenían en su poder todas las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio y que gracias a estas pudieron detectar a un probable sospechoso. No obstante, aclaró que aún no habían podido vincular a este sujeto al que se veía llegando a la recepción con el agresor de Laura. Tenemos unos videos que sí nos muestran, digamos, a un probable, porque no hemos podido vincular la imagen que tenemos de la recepción con quien pudo haber llevado a cabo los hechos. Además, el funcionario indicó que se estaban procesando las huellas encontradas en la escena del crimen, al tiempo que la Fiscalía analizaba otros elementos. Hay varios indicios, hubo huellas en la sangre y otros indicios que se están siguiendo por parte de la Procuraduría. Un comunicado entregado a los vecinos y posteriormente difundido por un importante portal de noticias argentino señaló que fue la misma Laura quien autorizó a este sujeto a entrar. La afirmación se sustentaba en la evidencia de que en ningún momento en las horas previas o posteriores a los hechos se incumplió con el estricto protocolo de seguridad del inmueble. El mismo contemplaba que al llegar los no residentes se registrasen en un libro de visitas al entrar. Después, el vigilante debía llamar por teléfono al propietario o inquilino, que era quien daba el visto bueno para ingresar a la torre. Una vez allí, los guardias debían desbloquear el ascensor, que únicamente se activaban con las tarjetas que poseían los residentes. El conjunto de evidencia recolectada arrojó que a lo largo del 20 de agosto de 2019, la joven habría recibido en su apartamento las visitas de 3 presuntos clientes. Luego, hacia el final de la tarde, le envió un mensaje al entrenador personal del gimnasio del edificio, en el cual le pedía cambiar su cita del día siguiente de las 10:30 de la mañana a la 1 de la tarde. Unas horas después, y a pocos minutos de la charla interrumpida con su madre, Laura habría recibido otra visita. Ese, según los investigadores, habría sido el sujeto que le quitó la vida. Sin embargo, a pesar de estos importantes avances en el caso, lo cierto fue que a la larga no solo no hubo ningún arresto, sino que la investigación pareció estancarse. Como resultado de ello, en México la cobertura mediática en torno al mismo también se detuvo. Y si bien en el país natal de Laura no fue mucho más el seguimiento que se le dio a su extraño e inexplicable fallecimiento, cabe agregar que algunos sectores, tanto en un país como en el otro, señalaron el parecido de su caso con el de otras chicas de la misma nacionalidad y similar profesión,
todas halladas en contextos similares en un lapso de 4 años. A partir de ese dato, corrieron rumores que apuntaban o bien a una red de comercialización con sus cuerpos o bien al crimen organizado o hasta una posible red de trata. Un aspecto llamativo y hasta espeluznante en ese sentido era que estas mujeres guardaban cierta similitud en su apariencia. Pero de cualquier modo, lo verdaderamente doloroso fue que a la larga sus casos terminaron aparentemente sin ser resueltos, quizás olvidados en cajones de oficinas de investigación. En la actualidad, no ha trascendido ningún nuevo avance con respecto a lo ocurrido a Laura Cristina Ovalle Quintero, una situación que, como cabría esperar, mantiene a sus seres queridos sumidos en el más profundo dolor, por un lado, por su irreparable pérdida y por el otro, por el hecho de que su sed de justicia se ha convertido en una herida abierta. Ahora que conoces todos los datos, ¿qué piensas? ¿Crees que se terminará algún día de hacer justicia del todo en este complejo y trágico caso? Y de ser así, ¿cuál consideras que será la hipótesis correcta? Escríbenos en los comentarios. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.